Una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente diremos los créditos. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. Producción del programa, Carla Sons. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y RCR750, y por YouTube, RCR750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @DHMonitor y @FM_Fernández. También tiene las etiquetas Monitor de DH y Observa Atrocidades. El correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy miércoles 3 de marzo de 2021 tenemos el agrado, el placer, el orgullo de presentar al profesor Alfredo Bellota. Alfredo Bellota va a hablar con nosotros sobre la inteligencia artificial, sus dilemas y desafíos. Pero ¿quién es Alfredo Bellota? Él es licenciado en química originariamente de la Universidad de Buenos Aires de Argentina y magíster en filosofía de la Universidad Simón Bolívar. Profesor pre y posgrado en varias universidades, particularmente en la Universidad Simón Bolívar, de la cual ha sido mi profesor en filosofía moderna y filosofía política. Un gran docente, por cierto. Alfredo Bellota también es investigador en bioquímica molecular con el premio Nobel Federico Leloir y en metatécnica con Ernesto Maíz Vallanilla, ex rector de la Universidad Simón Bolívar, autor de 150 trabajos académicos y una docena de libros, coordinador de filosofía en la ciudad y productor responsable de Humano Derecho en Travesías del Pensar por YouTube. Bueno, tenemos el orgullo de contar con el profesor Bellota y quería saludarlo, profesor, antes de hacerle las preguntas. ¿Cómo estamos, profe? Buenos días o buenos medios días. Como tú dices, espero que la gente tenga buen provecho, aunque en estos tiempos es difícil. Y muy agradado de que me hayas invitado a tu programa, que es uno de los pocos programas que vale la pena escuchar porque siempre aportan novedades de última hora. Sí, muchas gracias, Alfredo. De verdad es un placer estar contigo. Cuando comencé a hablar con Alfredo sobre estos programas, yo le planteé algo sobre filosofía y derechos humanos, buscar algún autor, y él me puso un tema desafiante: inteligencia artificial y derechos humanos, los derechos de los robots. La verdad es que me puso a pensar y a investigar, ¿no? Y tengo un conjunto de preguntas para él que son desafiantes. Nuestro programa se divide en 3 etapas, pero vamos a dedicar las 2 primeras a desarrollar estas preguntas gruesas, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial y cuál es su vínculo con los derechos humanos, con la ética y la filosofía del derecho? Primera pregunta. También le vamos a lanzar este picheo fuerte, ¿qué es la quinta revolución industrial o el 5RI y cómo se inserta en el tema de los derechos humanos? Y por último, ¿qué hacer frente a esto en un momento histórico como el que se vive en Venezuela? Entonces empezamos con la primera, don Alfredo, adelante. ¿Qué es la inteligencia artificial y el vínculo con los derechos humanos, la ética y la filosofía del derecho? Adelante. Vamos a inscribir, como tú solicitas, un poco la inteligencia artificial, porque no Correcto. es el único desafío que se le presenta a la humanidad o a los hombres en general de nuestro tiempo en este siglo XXI, que precisamente no es el socialismo del siglo XXI que hay que preocuparse, sino por otras cosas más gordas que voy a tratar de delinear.
En la historia de la humanidad, y hay que reconocer que en filosofía hay gente que sostiene que no hay una humanidad, sino que hay pueblos diferentes con culturas diferentes, pero en términos generales yo participo de la idea de que somos una única humanidad. Ha habido tres grandes revoluciones. La revolución agrícola, que sucedió en tiempo de los sumerios, hace 8.000 años antes de Cristo, cuando los hombres abandonaron la cacería y se instalaron centrando sus recursos, la obtención de sus recursos en la agricultura. Se generó la revolución agrícola, que dio lugar al nacimiento de las ciudades, la polis griega, de donde surge la política, o la civitas romana, donde surge la civilización, donde surgió la filosofía, el Estado, las grandes religiones, las letras, la cultura, las ciencias, las guerras, los reinos, los imperios. Todo esto duró con el predominio de la revolución agrícola. La revolución siguiente fue la revolución industrial, que fue impulsada por la filosofía moderna alrededor del 1500, del 1600, que se fue desarrollando, que produjo un cambio notable en la cultura occidental. Surgió el comercio o resurgió el comercio, impulsó una noción de progreso, surgió el capitalismo con sus críticas, el surgimiento de las máquinas, las nuevas formas de guerra total, la vigencia del dinero, una nueva manera de entender a la naturaleza y una nueva manera de entender al ser humano como portador de derechos, que ese es tu tema. La primera duró 10.000 años, la segunda 500, porque en este siglo XXI estamos al borde de una tercera gran revolución que muchos llaman la revolución de la tecnología avanzada. Y esta tecnología abarca 4 áreas importantes que en nuestro medio, con la pobreza en la que estamos viviendo, no una pobreza material, sino también una pobreza espiritual y cultural, no prestamos mucha atención. Y esas 4 líneas tecnológicas que alimentan esta nueva revolución, que digamos, la primera duró 10.000 años, la segunda 500, y esta aparece a los 500 años, implica una evolución logarítmica, no lineal de avance de la humanidad. Tiene 4 elementos importantes tecnológicos o tecnocientíficos, llamémoslo mejor, que hay que atender, que son la biología, la nanotecnología, la neurociencia y la inteligencia artificial y la robótica en general, incluyendo las comunicaciones. Soy en lo personal un defensor de los logros tecnocientíficos, que por causa de los medios está un poco distorsionada. Un poco. Hay peligros, los vamos a comentar. Pero particularmente la cinematografía y los medios y los intelectuales humanistas hacen hincapié en presentarnos al mundo de las máquinas, de la tecnología, de la inteligencia artificial, con el modelo de la famosa película Terminator. Las máquinas son malas, nos van a destruir nuestro hábitat. Sí van a cambiar, no destruir, van a cambiar, que es otra cosa. Yo prefiero pensar a esta nueva tecnología como el genio de la lámpara, al cual nos dieron la oportunidad de pedirle deseos. Y
y te surgió y vale la pena rescatarlo. Lo que sucede con la lámpara del deseo es que nos precipitamos en pedir el primer deseo, nos precipitamos en pedir el segundo deseo, y cuando vamos a pedir el tercero, le solicitamos a la lámpara que se olvide de los otros dos. Y lo que hay que hacer es que la tecnología contemporánea nos... Creo que se fue. Creo que se fue. ¿Creo que se cortó o no? Sí, ya, en sintonía. Quedamos en la tecnología contemporánea. Hay que pensar muy bien lo que se le va a pedir a la tecnología para que nos satisfaga, y eso es una tarea que nos compete a todos el futuro tecnológico. Y es determinante, es vital, ¿no? Y es inevitable, no podemos evitar ese desarrollo. No podemos evitar, y tiene características de desarrollos, no están animados por estados, están animados por privados. Pequeñas, grandes, por gente interesada, por mentes interesadas, pero en particular con muy poca participación estatal. Y hay mucho interés, y el siglo. Todo surgió a partir del 2010. Esto explotó, y todo apunta a que la gran explosión del 2050 no es dentro de 5 siglos o una ciencia ficción lanzó esta idea el 2045. Y en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a la política de tratar viejos temas, viejos problemas, pero también tenemos que prepararnos, porque con suerte tú lo vivirás, a lo mejor yo no. Lo que sucede es que cuando uno no entiende lo que pasa, considera que es mágico, y frente a la magia no nos queda nada por hacer porque es incomprensible. De manera que tendremos que prepararnos, y muy rápidamente, para enfrentarnos a esta situación, que originarán nuevas divisiones en muchos órdenes y en muchas situaciones de país y en muchas culturas, y habrá algunas que inexorablemente pasan, que hoy están vigentes, que pasen a la desaparición. De manera que quería llamar la atención que esto se inscribe, la inteligencia artificial, se inscribe en un problema macro al que se enfrenta no ya la civilización occidental, se enfrenta toda la humanidad del planeta. Eso es cierto, y lo vemos, lo abrupto y lo impresionantemente móvil, lo dinámico que hay, en que hace un tiempo se hablaba de revoluciones industriales, de etapas, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, y ya se habla de una cuarta revolución industrial con toda la tecnología de información y con la robótica, la nanología y nanotecnología, y con la biología, tecnociencia y la robótica. Vemos ya que estamos ingresando en esa última fase de la revolución industrial, llamada quinta también por algunos, ¿no? Eso es un proceso de emergencia, de la supervivencia, pero el mundo sigue progresando, ¿no? Y eso no lo detiene nadie. Con mi vecina, me quedé sin batería. Me quedé sin batería. ¿Qué significa eso? Que su teléfono es ella. Yo me quedé sin batería. Nosotros hablamos, me quedé sin batería. No podemos. Me quedé sin conexión. Es decir, ¿Aló? Ajá. Sí, bueno. Celulares, con la inteligencia artificial de nuestros teléfonos, se viven con nosotros, somos nosotros. Sí. No podemos trabajar esto. Hemos logrado elegir un gobierno
desde hace 20 años que nos lleva a recoger las cosechas con los bueyes y a cocinar con leña. Es un problema local, pero mundialmente, globalmente, la humanidad marcha en distintas a las clases sociales y a las tradicionales castas, que son aquellas que tienen o que no tienen acceso a la tecnología. Y eso es un ámbito para los derechos humanos, ¿no? Porque aquel que no tenga su teléfono y que no se, digamos, se fusione con su teléfono de manera como dices tú, la vecina, pues que hay como dos sociedades, ¿no? Que están allí. En ese caso, habría que ver y esto, la historia no es muy bien, digamos, como continente, Latinoamérica está en mengua en ese sentido. Sí. Futuro tienen los pueblos y los países y las sociedades que tienen alguna posibilidad de embarcarse en esta marcha. El resto no es futuro lo que tiene vivencia. Y al superviviente o al sobreviviente es una decisión que hay que tomar rápidamente, muy rápidamente. No nos va a dar tiempo. No nos va a dar señor. tiempo. América Latina, con los dirigentes que tiene, y la marcha fue a África en el 1500, donde buscar esclavos. Sí, es el primer punto de desafío de los derechos humanos, ¿no? Cómo equivalente los países asiáticos, los países europeos, los países del norte. Dime, por favor. Ajá. Bueno, vamos a dejar aquí unas preguntas con más, ¿no? ¿Qué es un robot para un filósofo como Alfredo Bayota? ¿Es una cosa? ¿Es un hombre artificial? ¿Es un hombre sintiente, pensante? ¿Qué es un robot? Y un poco... Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. Típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas. Teléfonos 0212-941-19. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o A1 con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida? Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. Lo bueno une. Escuchas Buen Provecho. Volvimos a nuestra programación y dejamos en el aire 3 preguntas que las vamos a adornar con las siguientes, ¿no? ¿Qué es un robot? ¿Es una cosa? ¿Es un hombre de los robots? ¿De los dueños de los robots? ¿Qué papel juegan los estados en este? Adelante. Robot es una palabra que inventó Asimov, ¿no? Pero similares hay desde mucho tiempo, ¿no? Espero que Descartes se preguntaba, al ver caminar una figura, se ve que con frío, envuelta en un ser humano, o un autómata, como se llamaba entonces. Un autómata. Sí. No nos olvidemos que hay una calle en Toledo que se llama El Hombre, un autómata, como se lo llamaba, preguntas. Y había las famosas máquinas parlantes, y eso, una vez que se descubrió y se manejó la técnica suficiente para manejar eso, aparecieron por doquier. Eran las figuras que adornaban en el 1500, en el 1600, las fiestas de los reyes, la aparición de autómatas, y las grandes figuras han sido fabricantes de autómatas. De manera que características humanas, aunque no se parezca,
han existido desde hace mucho tiempo. Un muñeco que caminaba, que podía caminar, y la persona era la mente, el cerebro. Esa figura respondía mecánicamente a una disposición que se le habían dado y no podía salir de allí. El problema que representan los robots operen con muchísima acción previa. Entonces se podía programar, que se han logrado desarrollar. Digamos, eso es lo que sucede o lo que hoy llamamos máquinas inteligentes. Curiosamente, hay muchas máquinas inteligentes, hay puertas inteligentes, hay hasta cafeteras inteligentes, hay teléfonos, ¿no? Digamos, uno habla por teléfono y una voz le responde y esa voz no es humana, es alguien que está programado para contestar en este siglo XXI. Es el desarrollo de lo que se llaman en términos generales las redes o dispositivos mecánicos, desarrollen una inteligencia autónoma, programados, o con muy escasa programación les evalúen, digamos, un robot militar completamente autónoma, sin la intervención de un ser humano, un objetivo. Pueden ser drones, pueden ser de cualquier camada, en el funcionamiento de los robots, ¿no? Y que genera la posibilidad de que sean autónomos o que no se los pueda parar. Y efectivamente eso está sucediendo. Facebook desarrolló un Facebook y estas grandes cosas que están a la cabeza de estos desarrollos. Por ejemplo, cuando uno prende una computadora y prende YouTube y sale una programación completa, esa programación la ha hecho una inteligencia que en función de los datos que recogió de nuestras selecciones anteriores, nos selecciona un conjunto de programas afines a las selecciones que hemos hecho nosotros anteriormente. Pero eso puede que en algún momento dado, y se considera que eso puede suceder para el 2050, las máquinas sean completamente autónomas. Ellas seleccionen sus propios objetivos. Decía lo de Facebook, y es el caso de que Facebook, en esta búsqueda de inteligencias artificiales que puedan responder preguntas o que puedan contestar o que puedan resolver problemas, generó un diálogo entre dos inteligencias artificiales y llegó un momento en que tuvieron que interrumpir la experiencia porque estas dos inteligencias habían desarrollado ambas por su cuenta un lenguaje que era ininteligible para los operadores. Y lo mismo sucedió con Google. Es decir, tenemos el desarrollo en función de la aparición de estas redes neuronales, de la posibilidad de que las máquinas tengan una mente. Ahora, que de esa mente se puedan surgir emociones o conciencia, los optimistas dicen que en algún momento dado tendrán conciencia. Una conciencia moral. Una conciencia moral. Inclusive moral. Otros opinan que no. Cuando digo quienes sí, quienes no, uno de los que dice que no es, por ejemplo, Elon Musk. Elon Musk, que no sé si todos, creo que los conocen, es el dueño de Tesla, es el dueño del desarrollo de los carros inteligentes, es el desarrollo de las naves espaciales. Él sostiene que no van a poder desarrollar eso. Stephen Hawking también defendió esta posición, que siempre la introducción de valores tendrá que ser
parte de lo humano, porque el cerebro humano es más complejo que el neuronal. Una red neuronal es básicamente física. Sí. En el cerebro humano intervienen pasos intermedios y la influencia de aspectos químicos que no se pueden reproducir. No quiero decir que no se pueden reproducir en una máquina, no quiero decir que los aspectos químicos sean los responsables de la conciencia. Quiero decir, la complejidad del cerebro requiere la participación de aspectos físicos y aspectos químicos, y que eso hace que no sea factible de desarrollar valores morales o conciencia. Sí. Entonces dice que en ese caso la única posibilidad de futuro es nuestra interacción con la acción. El problema que representan los robots es que, por un lado, se ha logrado que operen con muchísima más facilidad que operaban esos muñecos, respondiendo a una programación previa. Entonces, se podía programar un robot para que realizara ciertas tareas específicas. El problema siguiente fue que se han logrado desarrollar, digamos, eso es lo que sucede, o lo que hoy llamamos máquinas inteligentes. Curiosamente, hay muchas máquinas inteligentes, hay puertas inteligentes, hay hasta cafeteras inteligentes, hay teléfonos inteligentes, en el sentido de que pueden desarrollar ciertas tareas para las cuales están programadas, ¿no? Digamos, uno habla por teléfono y una voz le responde, y esa voz no es humana, es alguien que está programado para contestar a las preguntas que uno le hace. La novedad que surge en este siglo XXI es el desarrollo de lo que se llaman en términos generales las redes neuronales, y es la posibilidad de que las máquinas o dispositivos mecánicos desarrollen una inteligencia autónoma, propia, independiente de la que estamos programados, o con muy escasa programación, como para que ellas puedan adoptar las decisiones que les evalúen la máquina misma como más conveniente. Por ejemplo, supongamos un robot militar asesino. Es un término utilizado para describir máquinas completamente autónomas, que son capaces ellas mismas de seleccionar o atacar sin la intervención de un ser humano un objetivo. Pueden ser drones, pueden ser de cualquier tipo. Esa novedad, la introducción de una mente ya sea autónoma o programada en el funcionamiento de los robots, es lo que introduce la novedad de la inteligencia artificial con este desarrollo mecánico, ¿no? Y que genera la posibilidad de que sean autónomos o que no se los pueda parar. Y efectivamente eso está sucediendo. Facebook desarrolló un Facebook y estas grandes compañías como Google o como Facebook, como Microsoft, son las que están a la cabeza de estos desarrollos. Por ejemplo, cuando uno prende una computadora y prende YouTube y sale una programación completa, esa programación la ha hecho una inteligencia que, en función de los datos que recogió de nuestras selecciones anteriores, nos selecciona un conjunto de programas afines a las selecciones que hemos hecho nosotros anteriormente.
Pero eso puede que en algún momento dado, y se considera que eso puede suceder para el 2050, las máquinas sean completamente autónomas. Ellas seleccionen sus propios objetivos. Decía lo de Facebook, y es el caso de que Facebook, en esta búsqueda de inteligencias artificiales que puedan responder preguntas o que puedan contestar o que puedan resolver problemas, generó un diálogo entre dos inteligencias artificiales y llegó un momento en que tuvieron que interrumpir la experiencia porque estas dos inteligencias habían desarrollado ambas por su cuenta un lenguaje que era ininteligible para los operadores. Y lo mismo sucedió con Google. Es decir, tenemos el desarrollo en función de la aparición de estas redes neuronales, de la posibilidad de que las máquinas tengan una mente. Ahora, que de esa mente se puedan surgir emociones o conciencia, los optimistas dicen que en algún momento dado tendrán conciencia. Una conciencia moral. Una conciencia moral. Inclusive moral. Otros opinan que no. Cuando digo quienes sí, quienes no, uno de los que dice que no es, por ejemplo, Elon Musk. Elon Musk, que no sé si creo que los conocen, es el dueño de Tesla, es el dueño del desarrollo de los carros inteligentes, es el desarrollo de las naves espaciales. Él sostiene que no van a poder desarrollar eso. Stephen Hawking también defendió esta posición, que siempre la introducción de valores tendrá que ser parte de lo humano, porque el cerebro humano es más complejo que el neuronal. Una red neuronal es básicamente física. En el cerebro humano intervienen pasos intermedios y la influencia de aspectos químicos que no se pueden reproducir. No quiero decir que no se pueden reproducir en una máquina, no quiero decir que los aspectos químicos sean los responsables de la conciencia. Quiero decir, la complejidad del cerebro requiere la participación de aspectos físicos y aspectos químicos, y que eso hace que no sea factible de desarrollar valores morales o conciencia. Entonces dice que en ese caso la única posibilidad de futuro es nuestra interacción con las máquinas. Claro, el control sobre las máquinas. No el control, interacción. Interacción. Es decir, desarrollar una interacción de las máquinas que permitan que lo que opere sea la conjunción hombre-máquina y no la máquina autónoma. Sin duda que es un tema... Para controlar. Lo que se ha logrado hacer, en algunos casos Google desarrolló un botón rojo para controlar la máquina y apagarla en algún momento. El Tomus lo que pretende es una conjunción hombre-máquina, y de esto te voy a mencionar, a lo mejor en el paso siguiente, experiencias concretas que se han realizado. Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa sobre ese tema, porque ya estamos cerrando. Esto ha sido tan apasionante que el tiempo ha transitado de una manera súper dinámica, muy veloz. Entonces, yo creo que recibe nuestra invitación para un próximo programa para poder continuar, pero quería que dejara un mensaje, ¿no? Mensaje sobre qué hacer en Venezuela, donde hay tanta gente en modo de supervivencia, frente a los desafíos de la robótica y de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado y qué responsabilidad tiene y qué papel jugaría la sociedad civil en esta materia? Por favor, en 1 minuto y medio. Muy cortito. La responsabilidad del Estado es la destrucción
es el responsable de la destrucción de todas las menguas que nos impiden acercarnos a este mundo, comenzando porque los que nos interesan estas cosas, a ti, a mí, a un montón de gente, no podemos siquiera comprar una revista del exterior porque nos cuesta un sueldo. Sí. El objetivo del Estado es reducirnos a cosechar con bueyes y a cocinar con leña. La responsabilidad de la sociedad civil es hacerse cargo de este problema. No toda la sociedad, algunos interesados, pero que la sociedad anime a esos interesados a que busquen soluciones y se enteren de los problemas. Y los problemas de los derechos humanos son terribles los que se plantean. Sí, ya tenemos que cerrar, pero queda un campo abierto para el debate, para la discusión y para la información y compartir con Alfredo Bellota este interesante tema. El llamado es a la sociedad civil para que siga presionando al organismo del Estado en abrir los canales a la información y sobre todo evitar esa mengua que ha producido el propio Estado para impedirnos a todos acceder democráticamente en plano de igualdad a toda la información que se está generando en el mundo sobre este tema y todos los demás temas. Muchas gracias y seguiremos el próximo miércoles con otro tema en el Monitor de Derechos Humanos. Hasta el miércoles. Monitor de Derechos Humanos con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.